Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo con otro video desde Tailandia, ahora en la provincia de Nakhon Pathom, siempre conociendo bonitos lugares de este hermoso país. Ahora me he venido a conocer este lugar llamado Wat Sampran, muy conocido por todos como el Templo del Dragón. Y desde su entrada, pues como ven, aquí ya hay dos dragones dando la bienvenida, así que vamos a entrar y vamos a conocer qué es lo que este templo tiene para ofrecer. Bueno, aquí ya estamos en la entrada principal. Aquí están estos altares y están estas figuras de Buda que están incrustadas, ¿verdad? En estos troncos enormes, son sumamente grandes. Aquí hay unos pequeños altares donde vienen las personas y hacen una oración y piden un deseo para ingresar al templo. Estos troncos están colocados aquí sobre este puente y están con estas figuras de Buda, de unos monjes y figuras de dragones y de deidades de la mitología, ¿verdad?, tailandesa y del budismo. Están colocados acá sobre este puente, ya que aquí se encuentra un estanque con muchos peces. Hay muchos estanques en los templos, hay también mucha vegetación y pues por este lugar es que todo el que viene a visitar el templo pues debe atravesar, ¿verdad?, estos troncos y hacer su oración y pedir los deseos para protección y para suerte aquí del dragón. Y bueno, vamos a caminar por acá porque en este camino pues nos encontramos con estos adornos muy coloridos conocidos con el nombre de tuns. Son para protección y son colocados en lugares sagrados, son hechos a mano y son muy bonitos y muy coloridos. Y aquí en los jardines del templo podemos encontrar estas bonitas fuentes, y en la mitología tailandesa se encuentra esta criatura llamada Naga, una criatura serpentina. Es también un dragón pues que se cree que vive en el río Mekong y es una criatura protectora, ya que bueno, el dragón representa en muchas ocasiones los cuatro elementos, ¿verdad? La tierra, fuego, aire y agua, ya que simboliza el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Y aquí están estas fuentes muy bonitas en los jardines del templo. Aquí está la estructura principal del templo. Tiene de altura 80 metros, ya que ese número simboliza la edad a la que Buda murió, ya que él murió a los 80 años. Así que por eso es que este templo tiene esa altura. Es un dato muy interesante. Y pues la entrada de este lugar, pues aquí a la entrada te piden una colaboración voluntaria, ¿verdad? No es obligación, son unos 80 bahts, que son como $2.75. Y eso es pues para mantener el lugar, ¿verdad? Ya que aquí hay unas monjas budistas que son las que guían, digamos, a los turistas, claro, a las personas que vienen con fines ya de devoción y de adoración, pues esas personas dan su ofrenda, ¿verdad? Y pues suben a poner también pues una ofrenda floral y a pedirle su deseo al dragón. Y lo peculiar de este templo es que todo el dragón es un camino, es un túnel por el que vamos a subir para conocer pues qué es lo que tenemos dentro de este templo, así que vamos a ingresar. Este ya es el camino, ya estamos adentro del dragón. Como pueden ver, aquí está todo la parte del centro, es como un túnel, y aquí va el pasamanos y vamos subiendo. Lo bueno es de que aquí también le han puesto ventilación, hay unos ventiladores con las luces, los focos, porque no hay no hay ninguna ventana, así que eso ayuda a que el aire circule también. Miren qué interesante la estructura, es todo un túnel. Y aquí va el pasamanos para las personas que tienen problemas de movilidad. Y también aquí se ve un poco ya más tenebroso, pero vamos a llegar hasta la cima. Bueno, y este túnel, pues todo este camino del dragón para llegar hasta la cima, pues equivale a unos 17 pisos. Y como ven, pues no hay escaleras, no hay gradas. Todo es una subida, ¿verdad? Subiendo pues ya es un poco complicado. Ya para bajar pues ya es más fácil, ya más tranquilo. Y también pues están dentro del túnel estos rótulos, estos letreros que te van indicando por qué nivel vas, y que eso también hace que le informa que a los visitantes de que vamos ascendiendo pues espiritualmente, ¿verdad?, a través de los niveles del templo. Y pues esto es una forma de arte y de comunicación pues que están aquí dentro del túnel.
para que las personas pues vayan teniendo una experiencia, ¿verdad?, más espiritual y más bonita pues al visitar aquí el templo. Bueno, y al fin llegamos ya al último nivel. Aquí está ya la salida. Y vamos a ver, aquí están las gradas y me dirijo. Veamos cómo se ve aquí la ciudad. Estamos ya en las alturas, así que ahorita vamos a... Aquí está el panorama, como pueden ver la ciudad, súper bonito. Bueno, creo que aún no ha terminado. Aquí estoy un poco sudando, falta un poco todavía para llegar ya a la punta y poder ver ya más que todo la cabeza y todo el panorama de la ciudad, así que ahorita vamos a seguir subiendo. Bueno, y llegamos a la parte ya superior del templo del dragón, y aquí les voy a mostrar cómo se ve la ciudad, cómo se ve el panorama. Muy bonito el paisaje, mírenlo. La verdad que estamos bien alejados de la ciudad del mero centro de Bangkok. Estamos como a unos 40 kilómetros de distancia, y aquí ya se ve un poco más rural. Allá está la entrada, que están las cabezas de los dragones, y aquí también pues se ve todo el perímetro del lugar. Y aquí hay un montón de kiosquitos con unas figuras muy interesantes, y esto también está fotos acá del templo del dragón. Miren qué bonito. Y aquí arriba está ya la cabeza, que también es un nivel más arriba, y vamos a subir. Así que solo quiero mostrarles acá todos estos kiosquitos muy bonitos, muy coloridos, y están todo aquí en el perímetro, en la parte de arriba. Vean cómo se ve la ciudad, súper bonito. Claro, está un poco caliente porque está soleado el día. Hoy no ha llovido a pesar de que es temporada de lluvias. Y aquí está también el gran Buda dorado, que ya lo vamos a enfocar más de cerca. Vamos a bajar para encontrarnos con esa escultura, y también por allá se ve una tortuga gigante, que también ya se las voy a mostrar. Pero ahorita vamos a disfrutar acá de este templo y de la parte del dragón. Bueno, y aquí también hay otras deidades, y también aquí les quiero mostrar cómo se ve ya el cuerpo del dragón, que va por toda la estructura. Aquí esta es como la garra, digamos, como una pata del dragón, y ahí se puede ver toda la parte que va rodeando el edificio, que es lo más llamativo. Y aquí va por todo alrededor del edificio. El edificio tiene una forma cilíndrica, entonces eso hace de que el diseño sea muy bonito y muy atractivo, ¿verdad?, para el turista y para apreciar de la arquitectura del lugar. Bueno, y aquí en la parte superior también encontramos este bonito salón con muchas esculturas de deidades y de seres de la mitología tailandesa, y claro, pues todas las personas que están inmersas en las enseñanzas de Buda y en el estilo de vida del budismo, pues vienen a pedir sus deseos, a hacer sus oraciones, pues y a venerar estas deidades, ¿verdad? Es algo, claro, que es parte de la cultura tailandesa, de la historia, muy bonito, y nosotros pues como turistas venimos a aprender y a conocer, y claro, siempre con respeto, ¿verdad? Porque para muchas personas, pues para todos los tailandeses en general, estos lugares son sagrados y son de respeto. Y también pues acá está esta otra que representa a la madre de Buda, Maya, y el árbol de Bodhi, ya que se dice que cuando ella dio a luz a Buda, pues ella estaba aferrada a la rama de un árbol. Así que esta es una de las más importantes que están acá dentro de este salón, y la gente viene pues a hacer su oración y deja su ofrenda. Así que muy bonita, muy interesante la cultura tailandesa. Bueno, y creo que este sí ya es el último nivel para subir, ya donde está la cabeza del dragón. Así que vamos a llegar ya hasta el último nivel. Aquí está. Al fin llegamos después de esa subida muy interesante. Y también aquí hay un montón de banderas. Miren, aquí está la bandera peruana, la de Estados Unidos, Singapur, Malasia. Hay muchas banderas de todo el mundo, y aquí está la cabeza del dragón. Finalmente llegamos. Así que, ¿qué les parece el panorama? Muy bonito. Aquí están los kiosquitos, y aquí está la estructura del dragón.
Bueno, y aquí ya estamos en la parte donde está la cabeza del dragón. Quiero mostrarles. Aquí está, muy bonita. Es como de un azulejo de colores con rojo, dorado, verde. Y aquí está como viene subiendo el cuerpo del dragón. Y aquí ya está la cabeza. Miren qué imponente. Muy bonita, muy impresionante, ya que el dragón pues simboliza protección, es el guardián de los templos y de los lugares sagrados, así que por eso es que está el dragón acá. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención también es que miren, hay un montón de banderitas de todos los países del mundo, así que vamos a buscar la de El Salvador, porque he venido con mi camisa de El Salvador, así que voy a ver si la podemos encontrar. Bueno, miren, aquí hay una bandera de Uruguay, de Corea, de Argentina, y por aquí creo que está la de nosotros, la de El Salvador. Así que vamos a buscarla, que por aquí la vi. Aquí está, miren, aquí está nuestra bandera de El Salvador en el templo del dragón aquí en Tailandia. Así que también nuestro país está aquí representado con nuestra bandera, y están las banderas de muchos países. Y qué bonito, qué alegría encontrar la de El Salvador. Aquí está la de República Dominicana, y también por ahí encontré la de Honduras. Aquí está la de Honduras, la de Hong Kong, la de Ecuador, pero aquí está la de El Salvador para que la vean bien. La vamos a extender. Aquí está la bandera de El Salvador. La verdad que no me imaginé encontrar la bandera de nuestro país aquí, así que aquí está, creo que se logra apreciar. Ahí está nuestra banderita de El Salvador, así que aquí estamos representando a El Salvador. Así que aquí está, miren, la cabeza del dragón. Muy bonita, muy interesante la verdad la experiencia, así que aquí está nuestra bandera. Pues debo decirte que muy bonita la experiencia de haber venido a conocer el templo, de haber subido hasta acá, hasta pues donde está el dragón. Claro que las personas que vienen pues piden su deseo y piden su protección, ¿verdad? Pero también hay algo aquí que hay que hacer, que todos los visitantes hacen. Es como una tradición y nosotros vamos a ser parte pues de ella. Así que les voy a mostrar qué es lo que se debe de hacer cuando uno visita acá el templo del dragón. Bueno, y ahorita ya estamos aquí en la cima del templo y vamos a colocar la ofrenda. Esta ofrenda se busca el día del cumpleaños. El mío es el martes, así que aquí la vamos a poner porque este es el martes. Así que el martes se pone la ofrenda, y después en esta cinta hemos puesto el nombre completo, y esto es para tener salud, fortuna y que no nos falte el dinero. Entonces venimos y lo amarramos aquí en la estructura del templo, y aquí queda nuestro nombre para que tengamos la fortuna y la protección. Así que aquí la vamos a dejar, y siempre en el color rojo, porque este simboliza buena suerte. Así que aquí queda, y ahí está. Esa es. Bueno, muy bonita la experiencia de subir y conocer aquí el templo del dragón, llegar hasta donde está pues la cabeza del dragón y disfrutar del paisaje. Bueno, ya vamos a bajar, y aquí ya para salir pues ya es más tranquilo, ya todo es en bajada pues, así que muy bonita, muy interesante la experiencia. Y se dice, pues hay un dato, no sé qué tan cierto será, de que en el pasado, hace unos años, algunos monjes de los que estaban acá en el templo fueron acusados y sentenciados por delitos de abuso sexual, y eso hizo pues de que algunas personas, más que todo las locales, ¿verdad?, dejaran de venir al templo. Pero siempre es un lugar pues muy bonito para los turistas y para todos los que queremos conocer un poco más de la historia de Tailandia, a todos los que les interesa pues estos lugares de diversión y de aprendizaje. Bueno, quiero mostrarles un poco más de la parte exterior de acá del templo. Aquí está la zona donde inicia pues a subir el dragón. Ahí están las garras. Ahí podemos ver las garras, y muy bonito la estructura. La verdad que está muy bien diseñada. Claro que, como les digo, hay algunas zonas que sí están un poco deterioradas de la estructura, pero por lo general pues el lugar está muy limpio, muy accesible, mucha vegetación, como les dije, y aquí están todas estas banderas de todos los países. Y ya estuve buscando la bandera de El Salvador aquí afuera, pero no la pude encontrar, lástima, porque aquí ya están las banderas más grandes. Pero sí hay banderas de muchos países de Hispanoamérica, y otras de todas partes del mundo, ¿verdad? De todos los países del mundo, aquí hay banderas. Pero sí, lastimosamente no pude encontrar la de El Salvador.
Y pues cabe destacar que el lugar es muy bonito, vale la pena la verdad. Sí está un poco retirado de Bangkok, pero hay muchas maneras como poder llegar. Claro, una de ellas es en taxi, en automóvil, en bus, en tren. Claro que hay que hacer cambios, ¿verdad? De tren a taxi o a bus, pero o sea, para todos los aventureros, todos los exploradores, los que les gusta descubrir lugares nuevos, pues creo que vale la pena, la verdad. Es un lugar singular de aquí de Tailandia, así que pues he traído este video pues para mostrarles un poco pues del lugar. Y como pueden ver, pues aquí también hay unas esculturas muy bonitas. Aquí hay la escultura, creo que es la de un monje con un traje tradicional y sosteniendo esas campanas que son, verdad, ya para ceremonias y símbolos también pues de acá del budismo y de la cultura tailandesa. Así que el lugar muy bonito, pero también quiero enseñarles otra parte importante y bonita de acá del templo. Aquí hay otra parte del templo muy bonita también. Como pueden ver aquí a mis espaldas, ahí está el edificio principal que tiene el dragón. Y también aquí tenemos estos salones que son para oración. Así que miren, también están muy bonitos. Algunas partes están como dañadas, pero por eso es de que piden las donaciones para todas las obras de mantenimiento del lugar. Y pues así es como se conservan estos lugares. Miren, ahí está el imponente templo, allá está en la punta la cabeza del dragón. Y aquí pues también no pueden faltar los gong gigantes, que son los que anuncian los inicios de las ceremonias. Y aquí está también el Buda. Miren, aquí ahí está también la imagen del Buda gigante, está aquí siempre en color dorado. Ahí está, muy bonita. Allá andan unas personas limpiando y aquí está el Buda. Está súper grande, súper bonito el lugar. Y aquí está como se ve también el templo allá al final. Así que muy interesante, muy bonito. Aquí está. Bueno, y así es como se ven los salones por la parte del interior. La verdad que muy limpios, muy ordenado todo, muy bonito, con estas pinturas muy hermosas. La verdad que la cultura tailandesa tiene cosas muy bonitas, la decoración. Y estos salones pues son para todas las personas que vienen a hacer su oración, así que así es como se ven por la parte de adentro. Bueno, y con esta escultura gigante y maravillosa de elefante blanco sagrado, me despido. Espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios un nuevo lugar aquí en Tailandia por descubrir. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.